Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Conferencia Episcopal Española presenta la memoria de actividades de la Iglesia en España, que destaca que ha dedicado más de 48 millones de horas a la actividad pastoral y un aumento de bautizados en mayores de 7 años. También les contamos que ascienden a 22 las víctimas mortales por los ataques entre Tailandia y Camboya. Y en España el Tribunal Supremo abre el juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV afirma que mantener viva la voz de la Iglesia ayuda a preservar recursos fundamentales para la cooperación y la integración europeas. El Santo Padre nombra nuncio apostólico en Portugal al español Monseñor Andrés Carrascosa Coso, hasta ahora nuncio en Ecuador. La diócesis de Jaén celebra un triduo para preparar la beatificación de los 124 mártires de la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país. La Conferencia Episcopal Española nombra a María González Diné, secretaria general de Cáritas Española. María Corina Machado comparece en Oslo al recibir el Nobel tras casi un año en la clandestinidad y asegura que volverá a Venezuela. Nuevo choque entre la diplomacia rusa y ucraniana por las condiciones de paz impuestas entre ambos países. En España, la Guardia Civil realiza registros en empresas vinculadas a Servinavar en la investigación por la que fue detenida ayer la exmilitante del Partido Socialista, Leire Díez. El gobierno catalán decide reducir a la mitad de la población de jabalíes en Cataluña por la peste porcina africana. Y en deportes, Real Madrid y Villarreal pierden ante el Manchester City y el Copenhague respectivamente, mientras que el Athletic de Bilbao consigue un empate ante el PSG francés en la Liga de Campeones. La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana en rueda de prensa la memoria de actividades de la Iglesia en España en 2024. Este acto ha contado con la intervención del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, y con la directora de la Oficina de Transparencia, Esther Martín. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Cristina Abad, que nos ofrece más detalles al respecto. Muy buenas tardes. Hola, un saludo a todos. Como decías, esta mañana se ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia en España en 2024 en la sede de la Conferencia Episcopal Española, aquí en Madrid. La memoria está elaborada por la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española y muestra la presencia de la Iglesia en todas las áreas de la actividad en la que trabaja. Como han indicado, surge del compromiso de transparencia y rendición de cuentas ante los miembros de la Iglesia, la sociedad en su conjunto y el Estado en el marco de colaboración previsto. Tal como han comunicado, cada año esta memoria informa del destino al que se ha dedicado el importe de los contribuyentes que destinan a la Iglesia a través de la casilla de la X en la declaración de la renta. En relación a la actividad realizada por la Iglesia, la memoria se estructura en 3 contenidos distintos: el anuncio de la fe, la celebración de la fe y el compartir la fe en la vivencia de la caridad. A esa misión se entregan, entre otros muchos, más de 82.000 catequistas, 14.994 sacerdotes, 31.503 religiosos, 7.449 monjes y monjas de clausura, 9.648 misioneros, 1.036 seminaristas, 599 diáconos permanentes, 122 obispos y los más de 407.000 laicos asociados.
Entre sacerdotes, religiosos y seglares se dedican más de 48 millones de horas a la actividad pastoral. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, ha señalado que las cifras de esta memoria muestran cómo la Iglesia sigue siendo en un tiempo marcado por la dificultad y la crisis, un lugar para la esperanza a través de sus obras y de sus personas. Pues queremos contar lo que somos y lo que hacemos, no con un carácter de exclusividad en un doble sentido. En un primer sentido porque no está todo el cuanto de lo que se hace. Hay muchas más cosas que se hacen, que hace la Iglesia, que hace cada diócesis, cada parroquia, cada instituto religioso, cada sociedad de vida apostólica, que aquí no están recogidas. Esto es como si fuera una especie de resumen o de maqueta, ¿no?, de todo lo que se hace. Entre los datos más destacados está el número de bautizos. Casi el 10% de los bautizados, es decir, 13.323, tenían más de 7 años de edad cuando han recibido este sacramento. Otro aspecto significativo de esta memoria son los centros educativos católicos, que suponen un ahorro para el Estado de más de 5.000 millones de euros anuales, cifra que, según han dicho, aumenta un 30% en los últimos 4 años. Mención especial merecen también los 882 capellanes y 18.832 voluntarios que atienden los centros hospitalarios y realizan más de 164.000 visitas cada mes a los enfermos en sus casas o en los hospitales. Por otro lado, esta memoria recoge que el año pasado se impartió formación para la prevención de abusos a 224.073 personas, la mayoría de ellos niños y adolescentes. A su vez, los datos revelan que el gasto de la actividad de la Iglesia diocesana en España es de 1.428 millones de euros, lo que supone 4 veces más en relación a lo aportado por la asignación tributaria. Desde la Conferencia Episcopal Española también han destacado que la celebración cristiana se articula de manera especial a través de 22.922 parroquias. Entre todas ellas, los sacerdotes han dedicado 26 millones y medio de horas a los sacramentos, visitas a enfermos, acompañamiento espiritual, actividad pastoral y atención en el despacho parroquial. En cuanto a la asistencia a la Eucaristía, más de 8.236.000 personas acuden regularmente a misa. Así, cada año se celebran en España más de 9 millones y medio de Eucaristías, según esta memoria. En la pastoral penitenciaria, 159 capellanes y 2.047 voluntarios ayudan en las capellanías de 84 centros penitenciarios y en las 87 casas de acogida. Remarcamos, por tanto, que en la vida de caridad y servicio a los más necesitados, el año pasado casi 4 millones de personas se beneficiaron de la actividad en más de 9.000 centros sanitarios y asistenciales de la Iglesia Católica. Todos estos datos relativos a esta memoria están disponibles en la web de la Conferencia Episcopal Española, datos que, como ha indicado la directora de la Oficina de Transparencia, Esther Martín, ponen de manifiesto que, aunque la realidad cambie, el servicio y la misión de la Iglesia permanece. Pues unidos en este servicio y en esta misión, desde Radio María, se despide Cristina Abad. Un saludo a todos. Muchísimas gracias, Cristina. También les informamos de que esta tarde se va a presentar esta memoria de actividades de la Iglesia en España en una gala que se celebrará en la Fundación Pablo VI a las 6:30 de la tarde y que además de presencialmente se podrá seguir a través del enlace facilitado en la web de la Conferencia Episcopal Española. Cambiamos de asunto y les contamos que al menos 22 personas han muerto en la nueva escalada de violencia entre Tailandia y Camboya. Las autoridades de ambos países hablan ya de 12 víctimas mortales del lado tailandés y 10, todas civiles, del lado camboyano. El portavoz del Ministerio de Defensa tailandés ha afirmado que hay más de un centenar de heridos y que cerca de 200.000 personas han sido evacuadas de las comunidades fronterizas. Además, ha anunciado la declaración de un toque de queda efectivo en la frontera con Camboya. Por su parte, el portavoz de la cartera militar ha indicado que el Ministerio de Exteriores ha preparado un plan en caso de que fuera necesario evacuar a los nacionales tailandeses que residen actualmente en Camboya. Ambos comunicados llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya confirmado que mantendrá una conversación telefónica con los dirigentes de ambos países para que cese esta disputa en medio de las hostilidades desatadas desde el 7 de diciembre. Y ya en nuestro país les contamos que el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado el auto de apertura del juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la trama sobre las presuntas irregularidades
irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Además, ha decidido mantener en prisión provisional a Ábalos y a Koldo García. El instructor del caso Koldo ha adoptado esta decisión después de que esta misma semana la Sala de Apelación rechazara los recursos de ambos acusados a su decisión de procesarles por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público. De cara al juicio, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares pidieron en su momento al magistrado que acordara el ingreso en prisión provisional de Ábalos y de Koldo García ante el riesgo de fuga que apreciaban por las altas penas reclamadas. El instructor les dio la razón y envió a los dos a la cárcel de Soto del Real, en Madrid, el pasado 28 de noviembre, donde todavía permanecen. Leopoldo Puente envía a juicio a los acusados después de que el pasado mes de septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal el tema de las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha recibido esta mañana la delegación del Grupo de Conservadores y Reformistas del Parlamento Europeo, que se encuentran en Roma para participar en una conferencia de dicho grupo que se está celebrando estos días. En su discurso les ha pedido que la voz de la Iglesia se escuche en Europa. El Santo Padre ha animado a los miembros del Parlamento Europeo a ejercer sus responsabilidades promoviendo el bien común y les ha exhortado a no olvidar a las personas que viven en los márgenes, a los más pequeños entre nosotros. En este encuentro, el pontífice ha destacado el papel del Parlamento como espacio de diálogo entre distintas opiniones y ha invitado a los presentes a inspirarse en Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, por su sabiduría, valentía y defensa de la conciencia. El Papa León XIV ha subrayado también la importancia de las raíces judeocristianas de Europa, que en palabras del Papa constituyen un hecho histórico y cultural que ha bendecido a toda la sociedad. Así ha recordado las aportaciones clave del cristianismo a la civilización occidental, como por ejemplo las catedrales, el arte o las universidades, y también ha alabado los valores éticos que sustentan la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural. También les contamos que el Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Portugal al español Monseñor Andrés Carrascosa Coso, arzobispo titular de Elo, quien hasta ahora había sido nuncio apostólico en Ecuador. Además de la lengua española, habla portugués, francés, inglés, italiano y alemán. Monseñor Carrascosa nació el 16 de diciembre de 1955 en Cuenca, en España, y recibió la ordenación sacerdotal el 2 de julio de 1980. En Roma obtuvo la licenciatura en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana y la licenciatura de Derecho Canónico y doctorado en Derecho Internacional en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. El nuevo nuncio apostólico en Portugal ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1985. Desempeñó sucesivamente sus funciones en varios proyectos. Fue nombrado arzobispo titular de Elo y nuncio apostólico en la República del Congo en el año 2004. El 26 de agosto de ese mismo año fue nombrado también nuncio apostólico en Gabón y después fue nombrado nuncio en Panamá y desde 2017 ha sido nuncio apostólico en Ecuador. Precisamente allí, en Ecuador, el prelado ha estado muy cerca de Radio María. Monseñor Carrascosa presidió la Santa Misa que se celebró en el año 2023 con motivo del 25º aniversario de la presencia de esta radio en el país sudamericano. En su homilía, el entonces nuncio en Ecuador aseguró que los 25 años de evangelización se consiguieron gracias al esfuerzo de los voluntarios que de la mano de María caminan hacia Jesús y además agradeció al Señor la tarea que le habían encomendado. Una gracia inmerecida. Una misión confiada, la de ser sucesor de los apóstoles y representante del Papa, representar al sucesor de Pedro y una compañía constante del Señor. No sé si recuerdan que a Moisés, que preguntaba, ¿quién soy yo para semejante tarea? Porque muchas veces nos lo planteamos, ¿no? Ante determinadas tareas, pero ¿quién soy yo? Yo no soy capaz, ¿verdad?
Pues a Moisés, que preguntaba ¿quién soy yo para semejante tarea?, recuerdan lo que le respondió el Señor: yo estaré contigo. En estos años les puedo decir que siempre tuve muy clara una cosa, pero eso les sirve también a ustedes. No es quién tú eres, es quién te envía y con quién vas. Porque ¿quién soy yo? Pues soy solamente un pobre pecador perdonado, nada más. Un pecador perdonado en quien el Señor ha puesto sus ojos sin mérito alguno. Y estos somos todos, cada uno de los cristianos, pobres pecadores perdonados, que hemos sido llamados a ser hijos de Dios y por lo tanto apóstoles de una vida evangélica. También Radio María Portugal se ha hecho eco de este nuevo nombramiento y ha asegurado que reza y da la bienvenida a Monseñor Andrés Carrascosa Coso, que ahora es nuevo nuncio apostólico en Portugal. Y hoy se cumple un siglo de la publicación de la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, promulgada el 11 de diciembre de 1925. Con ella el pontífice instituyó la fiesta de Cristo Rey, actualmente denominada Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, que celebramos el último domingo del tiempo ordinario, víspera del Adviento. En Quas Primas, Pío IX subrayó que Jesucristo es Rey no de forma simbólica, sino en sentido propio y estricto, verdadero Redentor, legislador y juez universal. El documento destaca también la llamada realeza social de Cristo, recordando que la vida pública y las leyes deberían inspirarse en los principios cristianos. Así, el Papa afirmaba que el reconocimiento de Cristo como Rey no compete solo a los creyentes en su vida privada, sino también a las naciones y sus gobernantes. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Jaén está ultimando los preparativos para la solemne celebración eucarística de la beatificación de los 124 mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España. Tendrá lugar en la catedral de esta ciudad este sábado, el 13 de diciembre, a las 11 de la mañana hora peninsular, y Radio María estará allí para retransmitir esta celebración. Para preparar el acontecimiento, la diócesis está celebrando un triduo en la Catedral de Jaén. Además, en el primer día de este triduo se estrenó el Himno de los Mártires, con letra del sacerdote don Manuel Cámara y música del compositor marteño Fernando Camacho. Ese primer día la celebración estuvo presidida por el obispo emérito de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo. Su reflexión se centró en el tema Los mártires, testigos de fe. Al finalizar la Eucaristía, el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, impuso la medalla de la diócesis a Monseñor don Rafael Higueras, postulador diocesano, y al padre Antonio Aranda, quien durante años ejerció como delegado para la causa de los santos y fue el responsable de iniciar la primera recogida de testimonios de los mártires ya beatificados. En el segundo día del triduo estuvo dedicado a los mártires testigos de esperanza. La Eucaristía la presidió el también obispo emérito de Jaén, Monseñor Amadeo Rodríguez, bajo cuyo episcopado se clausuró la fase diocesana y se remitió a Roma la extensa documentación del proceso de martirio. El triduo culmina hoy con la jornada dedicada a los mártires testigos de caridad. La Eucaristía estará presidida por el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, como cabeza de la provincia eclesiástica. Asimismo, mañana tendrá lugar una vigilia de oración diocesana concebida para celebrar con gozo la fe, la entrega y la memoria viva de estos mártires. Comenzará a las 7:30 de la tarde en la SEO jienense y ofrecerá el testimonio de algunos de ellos como guía espiritual para los presentes. Cambiamos de asunto. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha nombrado a María González Diné como secretaria general de Cáritas Española para los próximos 4 años. El nombramiento se realiza a propuesta de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana, teniendo en cuenta la terna aprobada por el Consejo General de Cáritas. La nueva secretaria general toma así el relevo de Natalia Peiro, quien deja el cargo tras completar 2 cuatrienios al frente de Cáritas Española. Al acceder a la secretaría general, María González Diné asume también el cargo de directora ejecutiva de la Fundación FOESA, Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. Desde abril de 2022 es la directora de Alfa Contexto Católico para Europa, Oriente Medio y Norte de África, y también directora adjunta a nivel global. También ha desarrollado su vida profesional en Manos Unidas y Cáritas Española.
Información internacional. La líder opositora venezolana María Corina Machado ha ofrecido en Oslo una rueda de prensa tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Ha sido su primera aparición pública desde enero de este mismo año, cuando se la vio en una manifestación en su país para exigir a Nicolás Maduro que mostrase las actas electorales. Desde esa fecha ha permanecido en paradero desconocido y haciendo manifestaciones públicas, eso sí, exclusivamente a través de vídeos grabados. Corina Machado llegó anoche a la capital noruega tras salir de forma clandestina de Venezuela, donde la Fiscalía la investiga por supuesta traición a la patria. La líder opositora apareció anoche en el balcón de un hotel noruego, donde fue recibida con gritos de valiente por parte de una multitud. Horas antes era su hija, Ana Corina Sosa, la que recogía el galardón en su nombre, en una ceremonia que estuvo muy marcada hasta última hora por los rumores sobre la posible presencia de la líder opositora venezolana. En declaraciones a la cadena británica BBC, María Corina Machado ha dicho que regresará a su país, a pesar de conocer exactamente, dice, los riesgos que eso supone. Hablamos ahora de Rusia y Ucrania. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha denunciado que Ucrania pretende incluir condiciones inaceptables para Moscú en la propuesta de paz mediada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr su objetivo principal, que sería poder acusar al Kremlin, aseguran, de interrumpir las negociaciones, según un alto cargo de la cartera. Por su parte, la administración ucraniana mantendrá nuevos contactos con la llamada Coalición de los Voluntarios, que está liderada por los socios europeos de Kiev, dispuestos a contribuir a su seguridad tras la guerra. Según la publicación estadounidense Axios, Ucrania respondió el miércoles ayer a la propuesta de paz de 20 puntos que promueve la administración de Donald Trump tras las revisiones hechas en diversos encuentros con ucranianos y rusos a un documento inicial que contenía 28 puntos y recogía varias exigencias del gobierno ruso. Volodymyr Zelensky ha también adelantado que mantendrá la semana que viene nuevas reuniones bilaterales con socios europeos para seguir dando forma a los documentos que han de definir los pasos para terminar esta guerra y reforzar a Ucrania tras el conflicto. Y hablamos ahora de Estados Unidos y la inmigración. Las autoridades del país han informado de que más de 2,5 millones de inmigrantes han sido deportados o han abandonado de forma voluntaria el territorio estadounidense a lo largo de este año. Unos datos que han calificado como un gran logro. El Departamento de Seguridad estadounidense ha indicado que unos 600.000 inmigrantes ilegales han sido deportados en menos de un año y otros casi 2 millones se han autodeportado. Esto sumaría un total de más de 2.500.000 inmigrantes ilegales. Este anuncio llega tan solo unos días después de que el Departamento de Justicia anunciara que contará con decenas de jueces para agilizar las deportaciones en el marco de las políticas migratorias puestas en marcha por la administración de Trump, que ha provocado numerosas redadas contra inmigrantes en todo el país. Trump, por su parte, insiste en eliminar millones de admisiones de inmigrantes ilegales que fueron aprobadas por el anterior presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y expulsar así a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o sea incapaz, así lo ha asegurado él mismo, Donald Trump, de amar a ese país. El presidente sigue acusando a los inmigrantes de la alta tasa de criminalidad en Estados Unidos, también del deterioro de los centros urbanos, de la falta de servicios y los problemas de vivienda, entre otras cuestiones. Y cambiamos de tema. Amnistía Internacional ha publicado un informe sobre los actos de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamás, y otras milicias palestinas en el ataque del 7 de octubre de 2023, así como el trato que posteriormente dieron a los rehenes que permanecieron en Gaza, en el que concluye que cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad. La directora de Amnistía Internacional, Agnes Kalamard, en un comunicado ha asegurado que la organización confirma que los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante los ataques de este 7 de octubre del año 2023 y contra las personas que tomaron como rehenes formaban parte de una agresión sistemática y generalizada contra la población civil y que constituyen así crímenes de lesa humanidad. Información nacional.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está realizando varios registros en empresas vinculadas a Servinavar y han detenido al propietario de esta, Anchón Alonso, socio del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la que fueron detenidos ayer la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Según fuentes de la investigación, los registros se están realizando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y no se esperan nuevas detenciones en esta fase de las diligencias, no así investigados. Estas mismas fuentes añaden que ayer se detuvo a Leire Díez y al expresidente de la SEPI mientras estaban reunidos. Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en el que también participa la Fiscalía Anticorrupción. Más noticias. El consejero de Agricultura de la Generalidad de Cataluña, Óscar Ordeig, ha anunciado que se constituirá una mesa de seguimiento para reducir la población de jabalíes a la mitad, que se calcula en 125.000 en Cataluña. Ordeig ha señalado que esta mesa será del mismo tipo que la que se creó en Collserola, en Barcelona, que permitió reducir la población a la mitad en la zona. El consejero ha afirmado que será un espacio de gobernanza con las diferentes administraciones públicas y colectivos de los distintos territorios, entre los que estarán los cazadores. También ha afirmado que se crearán ayudas para aumentar el número de puntos logísticos de gestión de la carne de caza. Por último, ha destacado que las 55 granjas del radio de 20 kilómetros son negativas y ha sentenciado que el virus no ha entrado en ninguna granja y tampoco en ningún circuito. Y hablamos de inmigración. En las casi 48 horas transcurridas entre el martes y hoy, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado en el mar o interceptado en tierra a 384 inmigrantes llegados a las costas de Baleares en 24 pateras procedentes de Argelia. Según ha informado la delegación del Gobierno en las islas, el martes se registró la llegada a Mallorca y Formentera de 171 personas en 10 embarcaciones. Ayer miércoles arribaron a las costas de Mallorca, Ibiza y Formentera o fueron rescatados en el entorno marítimo 189 inmigrantes en 13 pateras. Las dos últimas intervenciones de la Guardia Civil se produjeron a media milla de Cabrera, donde fueron rescatados de una barca 18 inmigrantes magrebíes, y también en la carretera del Pilar de la Mola de Formentera, con el arresto de 10 personas del mismo origen. Poco después de la pasada medianoche, agentes del Instituto Armado han interceptado a 24 inmigrantes subsaharianos llegados a la Marina Botafoc en la ciudad de Ibiza. En lo que va de año han llegado 393 pateras a Baleares con al menos 7.200 inmigrantes a bordo. Durante el año pasado, 2024, arribaron al archipiélago balear por vía marítima más de 5.800 inmigrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior. Y terminamos la crónica nacional hablando de pensiones. A partir del año que viene cambia el cálculo en las pensiones de jubilación de los trabajadores que decidan jubilarse. Esto se debe a que, en concreto, el método para hallar la base reguladora de la pensión sufrirá modificaciones. Estos cambios tienen su origen en la segunda parte de la reforma Escrivá de las pensiones y tienen el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que se va a ver muy enfrentado al desafío de pagar las jubilaciones de la generación del baby boom. Así, desde el año que viene, 2026, y hasta 2044 se irán teniendo en cuenta más bases de cotización de los trabajadores, aunque habrá una pequeña capacidad de decisión para eliminar las bases más bajas dentro del periodo de cómputo. Información deportiva. Hablamos de la Liga de Campeones. El Manchester City de Pep Guardiola se llevó la victoria del Bernabéu ante un Real Madrid que no termina de dar la cara en la sexta jornada de la fase Liga de Campeones, tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrigo Goes en el minuto 28, gracias a los goles del inglés Nico Rally en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43 de penalti. El resultado no se movió en la segunda parte del partido y deja al equipo inglés cuarto en la clasificación con 13 puntos, mientras que el Real Madrid
se queda en la séptima posición con 12 puntos. Por su parte, el Athletic Club de Bilbao y el PSG empataron sin goles en San Mamés y el Villarreal enterró sus escasas opciones de clasificación para la segunda fase tras sufrir una nueva derrota, la quinta en 6 partidos, en esta ocasión ante el Copenhague. Tras la victoria sigue apurando sus opciones europeas. Noticias autonómicas. Nos desplazamos hasta las Islas Canarias. Allí el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha pedido al Parlamento Regional unanimidad política para el próximo año. De todo ello nos da más detalles nuestro compañero Luis Martín. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, como comentas, Fernando Clavijo ha pedido esta semana en la sesión parlamentaria unidad de todas las fuerzas políticas en el archipiélago para afrontar un complicado año 2026, porque señalaba que en los retos más importantes hay que estar unidos, como el decreto Canarias, el sistema de financiación, la vivienda y los presupuestos del Estado para, entre todos, sacarlos adelante. Unos retos unidos al desafío para solventar el drama migratorio y el de la falta de viviendas asequibles. Por ello, remarcaba el presidente la importancia de poder usar el superávit para construir vivienda. Y en otro orden de asuntos, en la sesión parlamentaria del pasado martes también se trató la cumbre llevada a cabo entre España y Marruecos, con una lectura negativa por parte del presidente canario, por entender falta de respeto institucional y no informar al Ejecutivo Autonómico de dicha cumbre para aprovechar asuntos pendientes con Canarias. En ningún caso este gobierno, manifestaba Clavijo, quiere suplir al gobierno de España en las relaciones con terceros países. La política exterior la lleva el Estado, pero sí entendemos que, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, la última fue en el año 2005 con el presidente Adam Martín, creíamos que era necesario que Canarias estuviese simplemente de oyente para saber qué asuntos se trataban. Clavijo dejaba claro así la postura del Ejecutivo Autonómico. Y el Consejo de Gobierno canario ha autorizado recientemente una ampliación en la partida presupuestaria para la atención de los menores migrantes no acompañados. Danos más datos, Luis. Sí, un incremento que va a suponer unos 36,7 millones de euros más para la atención, como nos comentas, de los menores migrantes no acompañados y que llegan al archipiélago. Este año se han destinado un total de 155,1 millones al mantenimiento de los dispositivos de acogida de los niños y niñas que han llegado solos a las costas canarias. La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia inició en este 2025 con una partida de 5,6 millones de euros de los fondos propios destinados a la atención a personas de menores migrantes, a lo que se han sumado una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia de 50 millones más y otra ampliación de crédito de fondos propios de 49 millones de euros. Hay que recordar que desde el año 2023, en agosto, cuando se declaró la emergencia social y atención de los menores extranjeros no acompañados, se atienden y permanecen en los recursos alojativos designados por el Gobierno de Canarias. Con fecha el 22 de febrero de este 2025, dada la persistencia y agravamiento de la situación de emergencia, el Gobierno, a propuesta de la consejera de Bienestar Social, acuerda ampliar la declaración de emergencia agravada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, con el fin de garantizar el cumplimiento del marco normativo autonómico nacional e internacional. Y nos vamos hoy recordando el preestreno presentado hace unos días en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital Gran Canaria del documental Dios lo ve, un film sobre el universo creativo del arquitecto Oscar Tusquets y que recuerda episodios de su biografía y su colaboración
colaboración con grandes personalidades, un documental que profundiza en el universo creativo del arquitecto, diseñador y escritor Óscar Tusquets. Nada más, es todo por esta semana, con el deseo de que sean felices siempre aceptando lo que Dios nos ofrece. Hasta la semana que viene. Lo mismo te deseamos. Gracias, Luis. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde vamos a seguir con cielos parcialmente cubiertos o despejados. Podría caer todavía alguna precipitación en Galicia, sobre todo en la zona costera y también en puntos del sur peninsular. Seguiremos también con fuerte oleaje en Canarias y en toda la costa norte, y las temperaturas esta tarde aumentarán ligeramente. Mañana viernes amaneceremos con nieblas en el centro, en gran parte del este peninsular y en Mallorca. Se espera una jornada de nuevo marcada por la lluvia. Las precipitaciones entrarán por Galicia y avanzarán hasta el oeste peninsular sin llegar al centro. También lloverá en el estrecho y en Huelva. Atención al viento y al fuerte oleaje en Canarias y en el estrecho, y también en Galicia y el Cantábrico. Allí las olas podrían alcanzar hasta los 6 metros. Las temperaturas mañana viernes se mantendrán muy parecidas a las de hoy. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano, Rocío García y Natalia Otero de Bustos, y se lo hemos contado Paloma Méndez y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.